para poder levantar el Active Directory. Nosotros ya instalamos el Active Directory acá, le colocamos un IP fija a nuestro servidor. Mi equipo se llama server-taller, mi dominio es taller.cl, ¿ya? Tiene una IP fija del rango 192.168, ¿ya? El día sábado configuramos la dirección IP. Si se acuerdan, no configuramos DNS, pero como nuestro servidor se configuró con la función de DNS al instalar el Active Directory, nos da la IP local del equipo, ¿ya? Ese IP de 127.0.0.1 corresponde a la IP interna de nuestro servidor, ¿ya? Como la IP local que se asigna por defecto a una máquina, ¿ya? Entonces aceptamos. Eso es más que nada para ver la configuración, ¿ya? Entonces agregamos dentro de funciones, vemos que nos aparece el servicio de dominio de Active Directory y servicio de DNS. El DNS nos sirve para relacionar lo que son nombres con direcciones IP, ¿ya? Hace la traducción. Dentro de las características, una vez que instalamos el Active Directory, automáticamente se instala la administración de directivas de grupo y la herramienta de administración remota del servidor. La administración de directivas de grupo la vamos a ver por encima, no la vamos a configurar porque ese ya es un tema ya más complejo, ¿ya? Pero sí les voy a explicar dónde está la consola y a qué se refiere, ¿ya? Entonces, iniciamos el Active Directory. Para los que no vinieron el sábado, para instalar el Active Directory, ustedes se van a inicio, ejecutar y ejecutan ese comando, ¿ya? DCPROM. Yo no lo voy a hacer ahora porque ya está instalado, así que me va a tirar un error al momento de ejecutar. ¿Ya? DCPROM. Entonces, vamos a inicio, herramientas administrativas, usuarios y equipos de Active Directory. Entonces, esta es la consola de administración del Active Directory. Dentro de la consola podemos ver nuestro dominio, taller.cl, como lo configuramos al momento de instalar, y distintas carpetas. Cada una de estas carpetas se denomina por unidad organizativa, ¿ya? ¿Para qué sirve la unidad organizativa? Para organizar el Active Directory. Yo acá puedo dividir en distintas carpetas los usuarios, los grupos, ¿cierto? Los equipos que están dentro de mi dominio. También sirven para poder aplicar directivas de grupo, ¿ya? Las directivas de grupo son restricciones que se pueden aplicar tanto a los usuarios como a los equipos. Tenemos la carpeta Computers, que es donde se agregan los computadores que se unen al dominio. La Domain Controllers, que nos aparece en este momento solo a nuestro servidor, porque es el único controlador de dominio. Controlador de dominio se le llama al equipo donde está instalado el Active Directory, ¿ya? Y la carpeta usuario, que por defecto viene con estos grupos creados y con la cuenta administrador y la cuenta invitado deshabilitada. Cada uno de estos grupos sirve para una función específica que aparece acá al costado, ¿ya? Dentro de los más importantes tenemos el grupo administradores y administradores del dominio, que le dan privilegio a un usuario normal para que pueda tener permisos totales dentro de su máquina. Por defecto, cuando yo creo un usuario, siempre va a caer en el grupo de usuarios del dominio, ¿ya? Eso es sí o sí. Ahora, yo acá puedo agregar más unidades organizativas. Por ejemplo, si quiero que esté al mismo nivel que las que ya están creadas, me marco sobre nuestro dominio, botón derecho, ¿cierto? Nueva unidad organizativa. Me pide un nombre. Le vamos a colocar taller. Le damos a aceptar.
Si se fijan, se crea una nueva carpeta. Ahora, dentro de la carpeta yo puedo crear usuarios, grupos, estoy agregando computadores que se unen al dominio, ¿ya? Y una característica importante de las carpetas que yo creo, que vienen marcadas con la opción de no eliminar, ¿ya? En forma accidental. Si yo la trato de eliminar, me sale este error. ¿Por qué es eso? Porque en una empresa donde se tienen distintas unidades organizativas y cada una contiene usuarios. Si yo borro esa unidad organizativa, se borra el contenido, se borrarían los usuarios en ese caso, ¿ya? Entonces vienen protegidos. Yo cuando creo una nueva unidad organizativa, viene marcado. Es de buena práctica dejarlo tal cual como está, ¿ya? Para no borrar en forma accidental la carpeta. Ahora, si yo ya no voy a ocupar esa carpeta y estoy seguro que la quiero borrar, tengo que hacer lo siguiente. Me voy a la opción que dice ver, características avanzadas. Si se fijan, aparecieron muchas más carpetas. Esas son carpetas que tienen el sistema por defecto, ¿ya? Dentro de taller, pinchamos taller, nos vamos a propiedades, la pestaña objetos y le sacamos la protección, aplicamos, aceptamos. Ahora nos debería dejar borrar la carpeta, ¿ya? De esa manera se saca la protección para yo poder borrarla. Si me equivoco, si estamos haciendo un trabajo práctico y me equivoco en hacer la unidad organizativa, de esa manera la puedo borrar, ¿ya? Vamos a sacar las características avanzadas para que no nos muestre tantas carpetas y nos deje con lo mínimo. Ahora, dentro de users tenemos los distintos usuarios, los cuales podemos dejarlo acá tal cual como está por defecto, o podemos crear más unidades organizativas y los vamos organizando. Yo voy a crear una nueva unidad. Vamos a poner tal cual como la que borramos. Y vamos a crear un usuario. Tenemos dos opciones. Clic, botón derecho, nuevo usuario, o nos vamos al icono que aparece en la parte de arriba que dice crear un nuevo usuario. Un nuevo usuario necesita un nombre, un apellido y un nombre de usuario. Por ejemplo, si nuestra organización tiene correo electrónico, ¿cierto? Tiene un servidor Exchange, que es la solución de Microsoft para correo electrónico. La de acá sería su cuenta de correo electrónico, ¿ya? Está basado en nuestro dominio. Y la de acá sería nuestra cuenta de usuario para acceder al equipo, ¿ya? Al PC, que está unido al dominio. No, necesariamente no tienen que ser iguales. Yo puedo poner... Por ejemplo de usuario, que muchos usan nombre, punto, apellido, o ponen la primera letra del nombre y el apellido, ¿ya? En este caso yo uso las primeras 3 letras del nombre y las últimas 3 del apellido, a un número, ¿ya? Es una nomenclatura que cada empresa usa la que desea, ¿ya? Siguiente. Apreté 2 veces el siguiente. Una vez que creamos el usuario, nos pide la contraseña. Por defecto, cuando nosotros instalamos el Active Directory, viene con la seguridad alta. ¿Qué quiere decir eso? Que viene con las políticas de contraseña activadas. Nos va a pedir una contraseña que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas, que tenga un signo no alfanumérico y un signo numérico. Mínimo 8 caracteres. Por defecto. Eso por un tema de seguridad, para evitar contraseñas simples. También por defecto nos dice que el usuario debe cambiar la contraseña al iniciar sesión. El usuario pone su nombre de usuario, su contraseña, y le va a decir que debe cambiar la contraseña. Le damos siguiente.
y me dice, si la contraseña está dentro de los parámetros de seguridad, no nos va a arrojar ningún error, se va a crear el usuario. Hacemos doble clic al usuario y tenemos todas las opciones que este nos ofrece. La primera pantalla que dice general es netamente un tema de información para organizar bien el Active Directory. Nombre, apellido, nombre a mostrar, que es el nombre que va a mostrar en el ADEO cuando iniciamos la sesión, y acá no aparece, ese va a ser el nombre que va a mostrar en la cuenta de usuario. La descripción, la oficina, información. Lo mismo acá. En la pestaña cuentas, volvemos a tener la información de la cuenta, ¿cierto? El nombre de usuario. Tenemos la opción de bloquear o desbloquear el usuario. Y otras opciones que el usuario no pueda cambiar la contraseña, que nunca caduque, ¿cierto? Podemos decirle que tenga una fecha de caducidad. Puedo poner, no sé, que expire el jueves 14 de julio, y el día 15 el usuario ya no va a poder ingresar a su cuenta de usuario. ¿Ya? Tengo horas de inicio de sesión. Si yo no quiero que el usuario se conecte los días domingo, por ejemplo, marco el día domingo y pincho donde dice inicio de sesión denegado. Si va a hacer eso, el usuario intenta ingresar un día domingo en cualquier horario, el sistema no lo va a dejar. ¿Ya? Y ahí puedo ir jugando con la hora. Yo marco el acceso que quiero denegar y marco donde dice inicio de sesión denegado. ¿Ya? Luego le doy a aceptar. Iniciar sesión en. Acá yo le puedo decir dónde va a iniciar sesión el usuario, en qué equipo puede iniciar sesión. Acá me van a aparecer los nombres de los equipos, ¿ya? Que estén dentro del dominio. Pongo el nombre del equipo, le doy a agregar. Entonces, ¿qué va a hacer el servidor ahí? Va a hacer un match entre la cuenta de usuario y el nombre del equipo donde se está conectando, y va a verificar si tiene o no permisos para iniciar sesión en ese equipo. ¿Ya? Entonces lo podemos restringir por horario y lo podemos restringir por máquina. En la pestaña perfil tenemos distintas opciones para el tema de los perfiles. ¿Ya? Dentro de la ruta de acceso al perfil, esto se ocupa mucho cuando se crean usuarios móviles, ¿ya? O roaming profile, que se le llama también. ¿Qué es lo que hace un perfil móvil? Básicamente es hacer que el usuario se lleve la información donde inicie la sesión. Si yo tengo mi sesión iniciada acá, cierro mi sesión, me voy para allá, automáticamente al yo iniciar sesión allá, se conecta a una unidad de red y me descarga todo lo que es mis documentos favoritos y el escritorio y las preferencias que yo tenga en los programas. ¿Ya? Una carpeta particular de acceso no es más que nada para indicar una unidad de red donde el usuario pueda guardar su información. Bueno, las demás pestañas son básicamente de información. La pestaña miembro de, acá se pueden agregar los grupos. Como les decía, por defecto siempre va a ser miembro del usuario del dominio, ¿ya? El grupo por defecto, al momento de crear una cuenta de usuario. Ahora, si yo quiero que tenga más accesos, o acceso a otro grupo, voy donde dice agregar. Por ejemplo, quiero que tenga acceso a administrador, agrego el grupo administradores. Si no me sé el nombre completo del grupo, puedo poner una parte y voy donde dice comprobar nombre, ¿ya? Y me arroja todas las coincidencias. Busco el que deseo, doble clic, aceptar. ¿Ya? Con esas pestañas vamos a trabajar. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer usuario creado. Ahora, yo quiero crear un grupo. Lo mismo, tengo dos opciones. Hago clic con el botón derecho
grupo. O voy al icono de grupo que aparece acá. ¿Ya? Y al ladito está el de unidad organizativa. El nombre del grupo. Y tenemos tres ámbitos del grupo. Dominio local, que el grupo va a tener permisos solamente dentro de nuestro dominio. ¿Ya? Permiso global, que va a tener permiso dentro de los dominios que contenga el primer bosque. ¿Ya? Y universal, que va a tener permiso en todos los bosques de dominio que haya en la red. En este caso, dominio local. Un grupo de seguridad, que son los utilizados para el tema de los permisos. Una vez que lo tengo creado, puedo agregar a los miembros del grupo. Agregar. Y busco mi usuario. Comprobar nombre. Si hay una sola coincidencia, lo voy a agregar en forma automática, si no me va a mostrar los que coinciden con el nombre. Lo voy a aceptar. Aplicar. Aceptar. ¿Ya? Esa es la creación de las cuentas de usuario, la unidad organizativa y los grupos. Es bastante sencillo, es intuitivo, ¿ya? Es Microsoft, así que no tiene mayor complejidad. Ahora, yo les dije que por defecto venían unas políticas de seguridad activadas. ¿Cómo veo yo esas políticas? Me voy acá donde dice inicio, herramientas administrativas, administración de directivas del grupo. Acá me aparece esta consola donde tengo mi bosque, taller.cl, en mi dominio. Lo despliego y me voy hasta donde está taller. Las políticas de seguridad me sirven para restringir a usuarios y equipos, ¿ya? Restricciones como que no puedan cambiar el fondo de pantalla o que tengan un fondo de pantalla predeterminado, que no puedan cambiar la hora del equipo, no sé, que no puedan ver ciertas carpetas, todo se puede hacer desde acá, ¿ya? Por defecto viene la de Default Domain Police, que es la que maneja las contraseñas. Todas las políticas se crean de esta manera, quedan con ese icono, ¿ya? Y se aplican a los contenedores que tengan hacia abajo. Por ejemplo, la Default Domain Police está bajo taller y al mismo nivel que todas las otras carpetas. Eso quiere decir que esta política afecta a todas las carpetas que están hacia abajo, ¿ya? Si yo quiero que una política afecte a ciertos usuarios, si se fijan, ahí está la unidad organizativa que yo ya creé, que se llama taller. Aquí yo creo mi política, ¿ya? Y solamente va a afectar a los que estén en taller. Entonces, me voy a la Default Domain Police, en configuración. En el Windows Server siempre va a aparecer esta ventanita porque viene con un tema de seguridad en el Internet Explorer, ¿ya? Es bastante molesta, así que se puede quitar desde acá. Abajito hay un icono que dice administrador del servidor. En la pestaña de seguridad, dentro de administrador del servidor, información de seguridad, hay uno que dice configurar ESC de Internet Explorer. Lo desactivo, ¿ya? Con eso evito que me aparezca la ventana pidiéndome que agregue el sitio a sitios seguros cada vez que lo despliego. Ya. Volviendo a la política, nos fuimos a configuración y aquí nos aparece la política que está configurada. Si se fijan, ahí está la política de las contraseñas. Los requisitos de complejidad, que son los que les decía, que debe tener mayúsculas, minúsculas y todo eso, ¿ya? Está habilitado. Por eso nos pide contraseñas complejas al momento de crear los usuarios.
la vigencia máxima de 42 días y la mínima de un día, y las distintas configuraciones que trae por defecto el servidor al momento de instalarlo. Todas estas políticas son editables, ¿ya? Le doy clic con el derecho, me voy a la pestaña edición. Me aparece esta consola. ¿Cómo edito las políticas? Tengo que fijarme en la ruta donde están configuradas. La ruta es esta de acá. ¿Ya? Si se fijan, dice configuración del equipo. Entonces me voy acá, dice configuración del equipo. Luego están directivas, configuración de Windows, configuración de seguridad, configuración de seguridad, directivas de cuentas. Directivas de cuentas. ¿Ya? Directivas de contraseña. Y ahí está la configuración. Ahí ya lo puedo cambiar. ¿Ya? Lo vamos a dejar así, tal cual como está. Entonces, como les decía, donde yo cree la política, depende qué es lo que va a afectar. Si yo creo que afecte solamente a los de taller, la creo acá. Clic con el botón derecho, crear una GPU en este dominio. Le coloco un nombre de referencia y ahí está mi política. Le doy doble clic. Si se fijan, no tiene nada configurado. Entonces, cosa de ir a edición y elegir las restricciones que quiero agregar. Aquí se pueden configurar muchas cosas, ¿ya? Desde las unidades de red hasta que no pueda cambiar el fondo de escritorio. ¿Vamos bien, Andrés? Ya. Entonces, como se supone que ya tienen las máquinas virtuales, creen una unidad organizativa que se llame prueba, y dentro de la unidad organizativa crean esos usuarios. Voy a sacar esta parte porque crean los usuarios, lo asocian a un grupo de seguridad. Dentro de la unidad organizativa prueba que creen dos más y separan los grupos de los usuarios para que les quede ordenado. Para que vayan probando el tema de la creación de usuarios.